Este disco vendió casi 1,000,000 de copias la primera semana que salió. Wonderwall. Te voy a decir 2 datos de esa canción. Damon Albarn la odia. ¿Por qué la odia? Porque dice que fue la canción que les ganó. Que este disco nada más tiene más de 30 millones de copias vendidas. Estamos hablando quizás del mejor álbum del Britpop. Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos al podcast del Rock es Cultura, un podcast musical donde tomamos temas desde bandas hasta pues mismos movimientos musicales. Estoy aquí con mi gran aliado, mi compañero, el buen Emilio Lucio. ¿Cómo estás? Bien, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches o a la hora que nos vean. Desde donde nos vean. ¿Sí? Exactamente. El día de hoy con un gran tema, porque no solamente fue un movimiento, un género como tal, sino que también tuvo la capacidad de dividir a todo un país, lo cual ya lo hace bastante loable. Y pues aparte, dentro de todo, dejó pues unas bases muy importantes, sobre todo en lo que vendría después, considerando que se softeó un poquito. Claro, a mediados de los 90 fue cuando ocurrió todo este movimiento musical, ¿no? Ya cuando se instauró como tal. Claro. Porque fue a principios de los 90 cuando empezaron a destacar. Sí, fue cuando empezaron como a cocinarse todas estas bandas que ya a mediados de los 90s, más específicamente 94, 95, que fueron los años un poquito, pues, de más, que iban ascendiendo las bandas, ¿no? Las bandas que dices que empezaron desde antes. Pero sí, irrumpió en todo un país. Sí es. Fue un movimiento que irrumpió en las listas, trascendió, se salió de Gran Bretaña. Sí. Fue a todo el mundo. Estamos hablando del Britpop. Así es, el Britpop, que es la contracción de Britain Pop, o sea, como pop hecho en este caso en el Reino Unido. Que además hay que decirlo como tal. Digamos que el Britpop ya existía, obviamente, ya existía. De hecho, si nos ponemos muy puristas, pues los Beatles fueron el primer grupo de Britpop, pero no había como que este concepto como tal hasta después, ya en los 90s, que un periodista de nombre John Harris le preguntaron o le encomendaron que hiciera un listado de las 10 mejores canciones de este movimiento cuando iba surgiendo, y dijo, pues ¿cómo le pongo? Pues el chart del Britpop, o sea, porque es pura música hecha en el Reino Unido, y ahí surgió como tal el nombre, pero ya trae un antecedente, porque incluso hay que decirlo, el Britpop se divide incluso hasta por región, el Britpop londinense y el Britpop de Manchester. Claro, sí, pues es que en realidad hay rivalidades dentro de este movimiento, hay rivalidades ahí amargas que surgen entre varias bandas. Pero fue un momento muy emocionante para el país, fue un momento muy emocionante en la historia, ¿no? En ese momento ser joven y ser británico, pues era lo mejor, ¿no? Te daba muchas emociones, y aparte pues todo el país se unió a la fiebre. A la fiebre, sí. La fiebre Mira, musical del Britpop. Incluso, si nos vamos más para allá, hasta donde trascendió la música en ese momento, había políticos como Tony Blair, por ejemplo, que fue primer ministro de allá de Inglaterra, que justamente por subirse a este tren y ser amigo de algunos músicos de esta corriente, le ayudó a impactar con los jóvenes, y fue la juventud de ese momento quien le dio el triunfo en la política. Es decir, tan importante fue el Britpop que incluso tuvo la capacidad hasta de poner políticos. Sí, claro. Pues fíjate que como quiera el movimiento se vio apoyado mucho por las estaciones de radio, ¿eh? Claro. O sea, eso fue mucho en sí lo que ayudó a impulsar todos los sencillos de estas bandas que después pues iban a ser reconocidas mundialmente. Pero si no hubiera sido por las estaciones de radio, pues otra cosa hubiera sido, que ya también lo hemos visto en otros movimientos que las estaciones ayudan. Dice, por ejemplo, Mark Radcliffe, que era DJ de Radio One, que era desde 1992 hasta el 2004, él fue el DJ de ahí de Radio One. Decía que lo interesante del Britpop en retrospectiva, que no hay nada de británico en el Britpop, ¿no? Los personajes centrales son todos muy distintos. Oasis venía de una línea directa de The Beatles,
Decía Noel Gallagher que cada vez que se proponían una meta, pensaban que la iban a lograr así de que en semanas, y pues la conseguían en 30 minutos. Ajá. ¿No? Entonces toda esa arrogancia, pues era muy diferente a todo lo que se había visto en otros movimientos de otras bandas. Bueno, y hay que decirlo también, si vamos a irnos un poquito a los orígenes del Britpop como tal. ¿Qué sucedió? A finales bueno, vamos a decirlo, a mediados de los 80s, había un tipo llamado Jarvis Cocker, Sí. ¿ok? Que digamos que fue el primer, si lo queremos ver de esa forma, o lo queremos aterrizar, el primer gran ícono del Britpop, porque fue quien fundó ciertas bases para que después bandas como Sud, como incluso Elástica, tuvieran de dónde agarrar y generar todo este sonido que fue muy característico de Inglaterra en estas épocas. Jarvis Cocker de Pulp. De Pulp, exactamente. Aquí tenemos pues es un sencillo. El Common People, que es el más famoso de ellos. Sí, este es un sencillo, no tiene portada porque pues así viene. Aquí viene, de hecho, acá abajo está Common People de Pulp. Ahí lo pueden ver. Viene 4 veces, aquí viene 3 veces Common People Motive A Clot Mix. Y luego viene Common People de Vocal Radio, de Vocoder, y el Radio Edit. Y acá tenemos Common People Full Length Version y 7 inches. Este fue el sencillo, que realmente fue el sencillo del disco Different Class. Pero después de este, por ejemplo, llegó otro de nombre Disco 2000, que incluso fue digamos, una rola un poco visionaria, porque justamente criticaba, digámosle, cierta sociedad plástica, si lo queremos ver de esa forma. ¿Qué es lo que pasaba con el Britpop? De alguna u otra forma tenía al inicio como cierta crítica social, pero con melodías que fueran agradables, ¿ok? Y eso hacía que la gente pues empezara a consumir pues el género como tal. Lo que pasó después fue que ya con la evolución, si le queremos decir, o involución de las letras, pues terminó siendo algo que a pesar de las letras, siguiera sonando bien. Claro. ¿Ok? Y es ahí donde empieza ya a haber como una otra facción del Britpop, donde también hay unos derivados del showgaze, como Slow Drive, por ejemplo, que empiezan a meterse a esa olita, y es cuando empieza a crecer más. Claro. Oye, y ahorita que hablabas de Jarvis Cocker, pues se decía que era una mezcla, ¿no? Como entre Mick Jagger de los Rolling Stones, Alan Bennett, actor británico. Se decía que era como un frontman casi perfecto. Sí. Era brillante, era loco, era elocuente. Y aparte, pues decían las mujeres y varios hombres que era muy atractivo, ¿no? Bueno, hay una anécdota donde cuando tocó en una de las... hay que decir que el Britpop, antes de que fuera lo comercialmente posible como para hacer estadios, tenía la tendencia de ser de bares de poca audiencia. Claro. 50, 100 personas, pero era como parte de una firma, ¿no? Y hay una anécdota donde se presentó en un bar en Londres, y las mujeres fueron porque estaban viendo, según ellas, al Robert Plant de los 80s, 90s. Claro. Por lo mismo, porque se decía que era galán, bueno, en su momento para ellas, que era todo un frontman, porque tenía el control de la gente, porque la música la proyectaba a través de él, y eso le ayudó mucho a Pulp para crecer. Sí, y te digo, ahorita de lo que hablabas, por ejemplo, de lo que decías de Britpop, el concepto. El concepto y de dónde venía esta palabra. Hablaste que lo acuñaron los medios. Sí. Los medios y la prensa musical es la que en realidad acuña ese tipo de cosas, como pasó con la avanzada regia, que sí, claro. hablamos la vez pasada, que fue la prensa musical la que en realidad acuñó eso de la avanzada, y Akira fue la misma prensa musical la que acuñó el término Britpop, pero la misma prensa musical y el radio fueron los que levantaron el movimiento. Sí, porque aquí viene la parte de la historia, nos vamos a meter un poquito con Blur, porque ya tienen sus discos, van a Estados Unidos, lo platicamos hace rato, y de repente cuando llegan dicen, a ver, nadie ubica lo británico. De hecho, dice el bajista que llegan a un lugar donde le piden una foto, y él dijo, por Blur. Dijo, no, es que nunca había venido un inglés a este pueblo. Y es ahí cuando empiezan a decir, ok, algo está sucediendo,
que tenemos que hacer una identidad propia musicalmente hablando que sea inglesa. Sí, bueno, o sea, la historia de Blur, o sea, va un poquito más atrás. Ellos en mayo del 1991, pues fue la primera vez que la banda de Colchester Ajá. entraron al top 10, ¿no? De hecho, el mismo Alex James lo cuesta, el bajista. Ajá, Alex James cuenta la historia de que se subieron a la camioneta por primera vez, prendieron la camioneta y escucharon su canción en el radio, ¿no? Entonces, para ellos iban a tocar a Nottingham, en ese momento iban a una tocada y pues escucharon su canción en el radio y dijeron, wow, porque ya era top 10. Sí. Ninguna banda había llegado al top de los charts, ¿no? En ese momento. De hecho, cuando sacaron su primer disco en el 91, el Leisure, de forma inmediata prácticamente brincaron al número 7 en el chart británico, lo cual fue, digamos, la vitrina importante para que las radios, para que los medios de comunicación se dieran cuenta que existía ese género y que había que impulsarlo, porque dijeron, Sí. a ver, una banda muy X, de 4 personas, con un sonido diferente, que de repente llega al top 7, bueno, al top 10, sí. el número 7. Fueron los primeros que llegaron al top 10. Dijeron, ok, algo está pasando. Sí, y estamos hablando antes de Oasis. Ahorita Sí, vamos a mucho llegar. antes, ajá. Ahorita vamos a llegar aquí a Oasis, estos discazos del What's the Story, Morning Glory, Glory, pero ajá. esto ya es más adelante. Sí, este fue en el 94. Sí, esto ya es un poquito más adelante. Estamos hablando del principio, estamos hablando de Blur, como tú dices, bandas que querían pues dejar esto americanizado que había entrado a Gran Bretaña en ese momento. Uh-huh. Y pues los mismos, por ejemplo, Sud, que ahorita también vamos a hablar un poquito de Sud, vamos a hablar de Oasis, vamos a hablar de Blur, vamos a hablar de Elástica, ajá, vamos a hablar de estas bandas pues que fueron pioneras en el sonido, ¿no? En el sonido fueron parte de esta banda sonora de los 90s, parte de esta banda sonora que pues invadió a Gran Bretaña a mediados de los 90s, y Sud ayudó mucho pues a la idea de que ellos no necesitaban mirar a América o voltear a ver todo lo que estaba pasando en América, pues para tener esos mismos héroes musicales que podían nacer en Gran Bretaña, ¿no? Y es que mucho de eso, también hay que decirlo, era una necesidad de tener nuevos íconos, porque hay que recordar que el Reino Unido pues ya tenía sus grandes figuras, Beatles, Rolling Stones, pero sí como figura como tal, John Lennon, Mick Jagger, ya estaban los Rod Stewart, por ejemplo, ya estaba el propio The Cure, o sea, ya había ciertos íconos, pero a esta nueva generación que iba a desarrollarse como tal en los 90, dijeron, nos falta más. Sí. Aquí hay un vacío que nadie puede llenar. Sí. Y es cuando tomamos esa bandera y dijeron, bueno, que seamos nosotros. Sí, y fíjate que a ellos les gustaba mucho de Smiths, le gustaba mucho de Kings. Morrissey, por ejemplo, a Blur le encantaba de Kings. Y estamos hablando ahorita, dijiste algo muy importante, que tenían un sonido de Manchester. De hecho, el sonido se llamaba Manchester. Ajá. O sea, era un sonido Manchester a finales de los 80s que lo habían acuñado bandas como Happy Mondays, Inspiral Carpets, los mismos Stone Roses, que Blur en realidad admiraban a los Stone Roses, claro, a los mismos Happy Mondays. Entonces, ellos eran de Manchester, tenían ese sonido Manchester a finales de los 80s. Y ellos, al escuchar estas canciones de Blur, dijeron, oye, esto no es de Manchester, esto no hay manera de que este sonido venga de Manchester. Ellos lo reconocían. Las mismas bandas reconocían que era un sonido de afuera, ¿no? Sí. Obviamente, Blur venía de Colchester, entonces... Pero bueno, ahí hay que decir una cosa. Blur representaba el sonido del sur del país, por Londres. Y Oasis representaba el sonido del norte, de Manchester. ¿Qué quiere decir esto? Que los londinenses eran los fresitas y los de Manchester eran los de barrio, porque digamos que en la percepción de la gente era, Londres es el país, la parte del país, la región del país donde hay dinero. Y acá donde está para el norte es la gente trabajadora que si no está en el día a día laborando, la industria, no tiene para qué comer. Sí, claro. Y ahí es donde empiezan a generar este choque. Por ejemplo, Steven Street, que fue el productor de Blur, el primer productor de Blur, dice que tenían pues algo de group. Ajá. Pero en realidad era pues una banda más directa, más straight, ¿no? El 4/4 y un poquito pues más de punk rock, toda esa idea y todas esas influencias que tenían. Entonces dice Steven Street que él lo mejoró tratando de meter un beat, un sample de batería abajo de
de la batería grabada, ¿no? En el primer disco. Entonces metió un beat funky ahí abajo y pues eso ayudó que tuviera Blur un poquito de swing. Entonces el mismo sonido Britpop trae ese swing, trae ese groove. Tú pensarías que son baterías un poquito más directas, pero pues están ahí truqueadas para tener eso, ¿no? Entonces, pues cuenta la historia que Damon y los integrantes de la banda de Blur se conocían desde niños, ¿no? Hay unos que compartieron escuela, hay unas que estuvieron juntos siempre. Cuenta Dave Rowntree, que era el baterista, que se iban juntos a la escuela. Entonces, todo cambió cuando entra Alex James en 1988. Alex James, bueno, él dice que cuando llegó, él llegó porque quería hacer un certificado de francés. Sí, creo. sí. Y lo primero que vio, él se bajó del carro de su mamá con su bajo o su guitarra, no me acuerdo en ese momento, y vio a Graham Coxon con su guitarra también en ese momento. Hicieron como un match. Un clic, sí. Hicieron como un clic y fue lo primero que vio al llegar, ¿no? Él venía de fuera y venía a estudiar y fue lo primero que vio a Graham. Incluso hay una leyenda en la que cuenta que en cuanto se juntaron, no les bastó más que 30 minutos para hacer la primera canción. Sí, Graham lo llevó al ensayo, ¿no? Ensayo, sí. Y la química fue inmediata. Entonces, pues dicen que después de 6 meses de eso, de que Graham llegó a Alex James al ensayo, 6 meses pasaron y Blur ya tenía un contrato. Ya, sí. Entonces, es la primera banda, porque digamos, para el disco Leisure. Sí, exactamente. Digamos que fue la primera banda como que firmada para ese concepto. Sí, entonces, ya con el disco Leisure y todo, pues, la maquinaria Blur ya en marcha, es cuando llegan a Estados Unidos. Sí. Es cuando pasa lo que tú dices. Que ahí viene el parteaguas, que eso ya fue en el 94, 93, 94. Fue en el 91, de hecho. Fue en el 91 porque cuenta la historia, fíjate, la historia está muy curiosa. Cuenta que llegaron a Estados Unidos y en el momento que llegaron a Nueva York, pisaron Estados Unidos y se estrenó el Nevermind. El de Nirvana. Fue en el 91, por eso te digo. Entonces, en ese momento, todos los estadounidenses pasaron de no tener nada a tener un ídolo, a tener un héroe y a tener un sonido que representaba la juventud. Que era el grunge. Entonces, llega Blur con los primeros pasitos del Britpop, con un sonido totalmente que ni siquiera ellos tenían amarrado. Aún no lo maduraban por completo. Exacto, no lo maduraban por completo. Llegan a América, o a Estados Unidos de América, más bien dicho, y pues les va mal. O sea, en realidad, en los conciertos, pues se empiezan a sentir que la gente no tiene esa buena vibra, empiezan a odiar todo lo que tenga que ver con América, con Estados Unidos de América. Entonces, se regresan a Gran Bretaña y Damon Albarn se queda con todo este mal sabor de boca y dice, volviendo. De hecho, se dice que en la gira de cuando estaba en Estados Unidos, él ya estaba escribiendo cosas que tuvieran relación con Gran Bretaña. Porque él ya tenía esta idea de decir, ¿sabe qué? Vamos a desamericanizarnos. Así lo decía. Y vamos a escribir totalmente cosas británicas. Y totalmente es el segundo disco de Blur. Claro, que no le fue tan bien, cabe aclarar. El segundo disco de Blur, digamos que no fue el más logrado, pero hay que decirlo como tal. Fue el paso necesario para encontrar el estilo que ellos querían. Y es aquí donde repercute el 91, repercute en el 94. Porque en ese año se lanzaron 2 discos que terminaron por amarrar al Britpop. Primero fue el Park Life de Blur y el Definitely Maybe, que aquí lo tenemos, de Oasis, que en ese momento Oasis traía como bandera la de Rock and Roll Star. Claro. Y Blur traía la de Girls and Boys. Sí, bueno, pero para llegar a Oasis todavía falta un ratote. Estamos en 1991. Apenas acabaron el Modern Life Rubbish, que pues hay que diseccionar en realidad de qué se trataba todo este sonido Britpop. Todavía ni siquiera llegamos a entender por qué se formó el sonido en sí, ¿no? Ya Oasis pues se subió un poquito al ola en el 94, pero hablando de ese momento de Modern Life Rubbish, pues en realidad es el primer álbum propio de Blur con ese sonido Blur, ¿no? Hay muchas cosas que lo definen. Por ejemplo, la letra de Sunday Sunday. Mira, vamos a ver
Vamos a ver aquí la letra de Sunday Sunday, de Blur, de ese disco. Bueno, en ese sentido hay que decir que si bien el 91 es donde el sonido empieza a tomar fuerza, sí hay que decir que independientemente de eso, que fue un año clave para este movimiento del Britpop, porque fue el año en el que se apostó por el género. Sí, sí, claro, porque te digo, ya estaba firmado Blur, tuvieron un top 10, se fueron a Estados Unidos, regresan, saca Modern Life is Rubbish, que digo que tenía todo este concepto pues muy británico, ¿no? El sonido de las trompetas de la misma Sunday Sunday, pues parece que si fueran como de la realeza británica, todo este concepto de actividades tradicionales, de un asado, de pasear por el parque, estar con la familia los domingos. Entonces, mira, por ejemplo, la letra de Sunday Sunday dice: Sunday Sunday, here again, interior attire. You read the color supplement, the TV guide. You dream of protein on a plate. Regret you left it quite so late. Sunday Sunday, here again, a walk in the park. You meet an old soldier and talk of the past. Okay. O sea, hablando que vas caminando por el parque, Ajá, te topas a un soldado viejo, desayunas con tu familia. eso es digamos, una versión adaptada moderna del Eleanor Rigby, por ejemplo. Exacto. Dice, he fought for us in 2 world wars. Pelearon por nosotros en 2 guerras. Ajá. And says that England he knew is no more. He sing the song of praise every week, but always falls asleep. For the Sunday sleep. No, entonces, totalmente británico en ese momento lo que quería escribir Damon Albarn, porque estaba pues asqueado, podríamos decir así, del grunge. En ese momento no quería tener nada que ver con el grunge. Entonces, ahí fue donde ellos empezaron a decir, oye, este sonido ya nos representa ahora sí un poco más, ¿no? Sí, claro. Que el primer disco, que Leisure. Pero aún así, digamos, que es lo que decíamos ahorita, digamos que estaban todas las bases, todavía no lo habían amarrado, hasta que ya en este segundo disco terminan por madurarlo, Sí. pero aún todavía no explotaba como tal. Sí, de hecho, en la portada del disco viene la locomotora de vapor de la London North Eastway, la Mallard en la portada, representando totalmente lo que era pues Gran Bretaña para ellos, ¿no? Hasta en la misma portada te lo están poniendo. Ajá. Algo que es pues clásico del país, ¿no? Mira, lo que pasó es que cuando Blur se fue a Estados Unidos, la prensa británica empezó a darle más atención a Sooth. Ajá, como ¿Okay? no, sí. Entonces, al momento de que regresan, Damon se da cuenta y se enoja. Entonces Damon dice, Sooth y Estados Unidos alimentaron mi deseo de demostrarle a todos que Blur valía la pena. Ajá. No había nada más importante en mi vida. Entonces regresó del viaje a Estados Unidos y vio que Sooth tenía más popularidad que ellos y dijo, no, yo ya tengo algo en mente y le voy a dar, ¿no? Ahí es cuando empiezan a trabajar pues con el productor Andy Partridge de Ecstasy. Uh-huh. Pues una banda británica de rock que estuvo ahí en el movimiento más New Wave, años antes que Blur, ¿no? Partridge pues no estuvo satisfecho con las canciones del disco, pero como quiera pues lo sacaron. El disco tiene un sonido más como de Kings, como de Who, como de Jam, ya más británico, ¿no? For Tomorrow. Sí. De hecho, tiene ahí como un fraseo que le da una característica muy importante. Vamos a ver qué dice For Tomorrow. Yo creo que es mi mejor canción del disco, ¿no? Probablemente sí. Digo, aparte fue de ese disco la que, digamos, recuerden que sea popular y que tenga calidad no va de la mano. Pero en este caso, For Tomorrow puede que haya sido la mejor canción de ese disco y además la más tocada. O sea, hablo más tocada en los charts, en las radios. Considerando que ahora los que nos escuchan, puede que ya haya nuevas generaciones que no entiendan no comprendan por completo cómo es antes la radio, claro. La importancia de la radio. Sí, claro. Pues es lo que impulsó. Claro. Fue lo que impulsó el género. Y también aquí en México pasó mucho. Yo me acuerdo cuando entrevistamos al Vampiro, a César, de que Maná, de Jaguares, de cómo cuando fuimos a tocar al Ontras Festival. ¿Cómo fue? Sí, ¿no? Y Vampiro me dijo, o sea, totalmente, Maná tuvo mucho apoyo de una estación de radio que estuvo tocando Rayando el Sol. Hasta que pegó. Y también Blur tuvo ese apoyo de Radio One, también Oasis. Después empezaron a hacer sesiones con todas las bandas del movimiento Britpop y apoyaban muchísimo. Que hay que decirlo también, Radio One es de la BBC.
Sí, es de la BBC. De la British Broadcasting Company, es decir, Claro. la empresa más importante de comunicaciones en Inglaterra. Sí, pero mira, esta rola For Tomorrow, He's a 20th Century Boy. Oye, qué línea esa, ¿no? He's a 20th Century Boy. Creo que los Doors tienen una canción también que se llama The 20th Century, 21 Facts. Y es que después habla de otra rola donde critica al siglo XX. ¿Sí? Sí, la de Country House, pero hablaremos de eso porque ese es un buen agarrón que me lo voy a guardar. Oye, bueno, For Tomorrow, he's a 20th century boy with his hands on the rails, trying not to be sick again and holding one for tomorrow. London ice cracks on a seamless line. He's handing on for dealer life. O sea, está hablando, por ejemplo, pues Damon le escribió en Navidad. Sí. De 1992 en el piano familiar, cuando estaban todos Sí, en la reunión. cena de Navidad, exactamente. Y la letra habla, por ejemplo, de Londres, de Primus Hill. De hecho, en el video, al final sale Damon y esta chica, no me acuerdo cómo se llama, salen girando por la colina de Primus Hill. O sea, totalmente lo que dice la canción, ahí está, en Primus Hill. El video se filmó ahí. Los papás de Albarn, de Damon, vivieron al lado de la casa de los Lennon en 1964. Y eso se le hacía muy romántico a Damon, ¿no? Porque era como que está cerca de la música Sí, claro. desde siempre, ¿no? La canción es muy británica. En ese momento no se escuchaba pues casi nada como eso, ¿no? Como For Tomorrow. Ellos descubrieron su sonido. El álbum fracasó. O sea, en realidad en ventas no tuvo mucho auge. Y la banda empezó a perder un poco de popularidad. No, y aparte de popularidad, pues ya le debían dinero a Food Records. Sí. Y Food Records ya los había puesto como, ¿cómo se dice? Como un ultimátum. Sí. De que, oye, acaban de cambiar su sonido, vienen de otro sonido, dejen de cambiar el sonido. O sea, el álbum fracasó. Después, pues, fue un álbum de culto hasta mucho después. Pero en ese momento el álbum fracasó. Y decían los de Food Records, los ponemos a tocar. Por ejemplo, los pusieron a tocar con Sud. Y en ese momento Sud pegó y tocaron en un evento juntos y Sud pegó y Blur no fue tanto del agrado de la gente. Entonces les pusieron el ultimátum: o se ponen a jalar, agarran su sonido o adiós, ¿no? Que es ahí donde ya ahora sí ya nos estamos acercando más a mediados de los 90s. Ya cuando se empieza a acercar, insisto, para mí el 94-95 para 93. Mí fue el mejor año del Britpop. Porque ahí es donde ya empiezan a decir, ok, vamos a volver un poco a las raíces, con ciertas cositas, y entran ya una vez más en grabación para el Park Live, que fue el que cambió la historia del género. Bueno, hablando, por ejemplo, estamos hablando del 92, de Blur, 93. En ese momento, antes de que llegara el Park Live, antes de que llegara Oasis, estaba Sud. Sí. Estaba Sud. Y por ejemplo, Sud en el 93 tuvo un ascenso muy rápido. Brett Anderson se llama. Brett Anderson, sí, porque claro. Sud ya sonaba como Blur un poquito, pero tenían más sexo, tenían más glamour, o sea, todo era más relacionado a estos temas, ¿no? Sud se formó en el 89, pero fíjate algo curioso, que cuando llegaron a Estados Unidos les tuvieron que poner The London Sud, porque en Estados Unidos ya había una banda que se llamaba Sud, ¿no? Ya existía el nombre, entonces... Es más, si no mal recuerdo, Sud, el americano, son los de la canción esta de Hook on a Feeling, ¿no? Los de Estados Unidos, ¿Sí, no sé si sean ellos. Es que no me acuerdo si es esa o la de... Hey, what's the matter where you live? No me acuerdo. Bueno, es que yo estoy seguro que es una de esas dos rolas y lo relaciono por los Guardianes de la Galaxia. Ok. Gran soundtrack. Por eso, y ahí viene, estoy seguro que viene la rola de Sud. Pero no ubico cuál de esos dos es. No sé, pero tú dices del Sud americano. El Sud americano. El Sud de Estados Unidos. Por eso, ahorita que dijiste que le tuvieron que cambiar el nombre, una de esas dos rolas es de Sud americano. Bueno, le cambiaron el nombre en Estados Unidos. Por eso, de London Sud. Pero allá en Gran Bretaña se seguía llamando. Yo lo sé, pero estoy por eso la relación del americano. Pues fíjate, oye, algo curioso, de todas estas bandas que se formaron, estaba Sud, estaba Blur, después Oasis y estaba Elástica. Elástica, ¿cómo no? Elástica, pero fíjate, es curioso lo de Elástica porque Brett Anderson tenía una relación con Justin Frischman, ¿no? De Elástica. Y después Justin se fue con Damon. Y ahí también pues hubo como que rivalidad entre Sud y Blur, pero ahorita vamos a llegar ahí porque, por ejemplo,
Sud llegó a un punto en que les decían la esperanza del rock británico, ¿no? Cuando sacaron The Drowners, pues el grunge estaba arrasando con todo en ese momento. Sud saca The Drowners y tiene que competir con todo el grunge que ya se había metido a Gran Bretaña. Ya estaba Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, todo su apogeo. Entonces, pues Gran Bretaña no había tenido nada desde el sonido Manchester, por ejemplo, de Stone Roses, pero ya en el 93, pues Stone Roses estaba... Nadie sabía su paradero, ¿no? Estaban totalmente desaparecidos. Y fíjate que algo muy curioso de Sud, a pesar de ser del sonido Britpop, a mí se me hace mucho musicalmente como T-Rex. Y, por ejemplo, se me hace mucho la voz muy parecida a Bowie en el momento de Ziggy Stardust, por ejemplo. La voz de Brett es muy... Y la interpretación también es muy, muy parecida. Ya en el segundo disco de Sud, muchísimo más parecida, ¿no? Y las letras, pues ya el liricismo era un poquito más parecido a The Smiths. Claro. Entonces era una banda que tenía todo, ¿no? Eran nuevos, eran diferentes. Bernard Butler, que era el guitarrista, que después de cuando Bernard sale es cuando Sud dicen que pierde su sonido, ¿no? Que pierde su mojo, porque pues Bernard era un genio, ¿no? Lo comparaban... Por ejemplo, lo comparaban con Mick Ronson. De repente decían, oye, se siente que está tocando Mick Ronson, que era el guitarrista de David Bowie, ¿no? Sí, claro. O sea, Bernard Butler en algún momento llegaron a pensar que era Mick el que estaba arriba, que no era él. Porque era un genio, ¿no? Entonces, Sud tenía lo suyo, tenía buenos músicos. Hay un detalle nada más ahí en todas estas bandas londinenses. Para ellas, había una banda que se llama Ecobelly. Ecobelly, la vocalista se llama Sonia Madan o Maidan. Bueno, ¿qué pasa con Ecobelly? Nada más rápidamente para construir un poquito lo que hablas. Lo de Sud, para continuar con Sud. Todos ellos, Ecobelly fue la banda por excelencia de telonera, güey. Muchas veces lo que pasaba con Ecobelly era que le abría a todas estas bandas, le abrió a Blur, le abrió a Sud, le abrió a varias, la Elástica, pero nunca llegaron a ser la gran banda. Sin embargo, eran tan buenos teloneros que siempre estaban en todos los conciertos. De hecho, Sonia en algún momento comentó de que ella nunca se sintió mal por no ser la estrella, porque como quiera, como teloneros, siempre tenían trabajos. Estas rarezas musicales, ¿no? Sí, claro. O sea, y hablando de Sud, que se formó en el 89... Brett era un hijo de un taxista. O sea, totalmente venía desde abajo, no tenía formación musical. Matt Osman y él fueron los que formaron Sud. Después llega Justine, que era la pareja, la novia, que era la novia de Brett. Entonces ahí hicieron pues todo este trío y con Bernard Butler para hacer Sud. Justine hasta escribía canciones, ¿no? Pero después Justine, antes de que formara Elástica, antes de que ni siquiera ella tuviera en la mente formar Elástica, pues estaba con Brett, ¿no? En Sud, y después se va con Damon Albarn. Deja la banda, totalmente deja la banda, se va con Damon, deja a Brett, y empieza un conflicto o una rivalidad entre Sud y Blur por una mujer. Casi como el conflicto... Eso es muy, muy, muy inglés, ¿eh? Oye, pero digo, casi como el conflicto de Troya, ¿no? Claro, por Elena. Sí. Por una mujer se crea este conflicto de Sud y Blur. A la fecha se dice que Brett Anderson todavía no menciona el nombre de Damon o la palabra Blur. O sea, al día de hoy... No. Pues un poco rencoroso el Brett. Sud consiguió un contrato disquero en 1992. Y pues es otra banda que iba en ascenso. Dice Saul Garpen, el día cuando el de la disquera, que el día que él los firmó, cuando los vio, era la primer tocada que tenía Sud sin Justine. Porque Brett acababa de cortar con ella, se acababa de ir ella con Damon. Ellos siguieron su camino. Dice, esa fue la primera tocada que tuvieron sin ella. Esa fue la primera tocada que yo los vi. Dice, me volvieron loco, ¿no? Yo no sabía lo que estaba escuchando. No era algo que se escuchaba normalmente. Brett ya era una estrella arriba del escenario. Ya desde ahí ya era una estrella. Todo explotó muy rápido. Ni siquiera habían sacado el disco, ¿no? Jane Savage, se llama Jane Savage. Savage. Se obsesionó tanto con la banda, con Sud, que se convirtió en su RP, en su agente de relaciones públicas personal,
Y ella decía, es que Sud vino a cambiarme la vida. Fue la banda que yo estaba esperando toda mi vida. Entonces cuando llegó, me obsesioné con Sud, me convertí en su RP y yo sentía como si yo fuera parte de la banda. Decía, yo me levantaba en la mañana y decía, ¿qué puedo hacer hoy por mi banda? ¿Sabes? Sí, hasta claro. ese punto. Entonces ella sentía que era la banda que había esperado toda su vida. Y de alguna manera tiene cierta lógica porque, digamos, de inicio era un estilo diferente, un estilo propio. Claro. Ser parte de algo nuevo, diferente y que además esté funcionando ya es ventaja. Y otra, iba en ascenso. Sí. Y ascender con una banda desde su inicio hasta donde llegue es desde estar prácticamente, no es la palabra correcta, pero para que lo tengan en un contexto, es prácticamente pasar de ser huesero hasta llegar al estrellato. Sí. Y en ese ascenso, pues dijo, pues aquí se envenena también de todo lo que cae de alrededor, ¿no? Sí, pero Jane, lo que te digo, Jane está obsesionada con Por ellos. eso. Y al ser su RP, con esa obsesión, por ejemplo, dicen que hay un parteaguas en la carrera de Sud, que fue cuando salieron en la portada de la revista Melody Maker. Ajá. Y Jane dice, yo los puse en la portada de la revista Melody Maker sin que hubieran sacado un sencillo. Ajá. Ni siquiera tenían sencillo y ya estaban en la revista de Melody Maker y le decía, la mejor banda de rock de Inglaterra. Bueno. Y sin haber sacado un sencillo, ¿te das cuenta lo que la prensa hizo? El alcance que tuvo en el movimiento de la prensa en ese momento y la obsesión de Jane de llevarlos al estrellato, porque después de esa portada de la revista todo cambió para Sud, ¿no? Porque incluso, hay que decirlo, también lo llevó al Top of the Pops. Sí. Y Top of the Pops era, junto con el de Jules Holland, de los programas musicales más importantes del Reino Unido y anexos, porque hay que recordar que también le llega a Irlanda, llega todo lo que está ahí alrededor, ¿no? Sí. Y hablar de esto que Sud sí tenía visualmente, sí se veían como una banda de rock. Ajá, claro. Con ese glamour, ¿sabes? Con eso que todos están esperando visualmente De una banda así. al ver a la superestrella De un arriba rockstar. del escenario, en un rockstar, ¿no? Por ejemplo, la canción de Animal Nitrate de Sud, pues habla de situaciones sexuales incómodas que Brett pasó. Ya era un disco que cantaba de la vida real, ¿no? Esa canción llegó al número 7 en las listas, ¿no? Sud entró en el mainstream por primera vez. Ajá. El sonido Sud, el sonido Britpop, entró en el número 7, ¿no? Era lo más alto que habían llegado en ese momento. Ya tenían canciones que hablaban de sexo. Y aparte, tener una canción que hablaba de sexo y de drogas en el top 10. Sí. Imagínate. En una sociedad que a nivel mundial, no solamente ahí, a nivel mundial, todavía estaba en el proceso de apertura ante todos esos temas tabús. Claro. Y fíjate que Sud sí explotó ese tema del sexo porque pues era como un glamour bien andrógino. En realidad era mucha exploración sexual. Las portadas, casi todas las portadas. Sí, eran muy sugerentes. Sí, pues casi, o venía alguien que se acababa de parar de la cama, Ajá. o alguien que se iba a acostar apenas, ¿no? Y salían desnudos en la cama todo el tiempo, las portadas, las contraportadas, y pues sí explotaron eso, ¿no? Tuvieron el álbum debut más vendido hasta ese momento, ¿no? Ajá. Porque todavía no llegaba Oasis, todavía no llegaban los papás. En 1993 hubo una portada que usó la palabra Britpop para referirse al movimiento de estas nuevas bandas, pues que odiaban todo lo que venía de Estados Unidos, querían repeler o expulsar a grunge. Y en la portada venía Brett, venía el vocalista de Sud, y decía Yankees Go Home. Ajá, o váyanse a casa. Go Home, váyanse a casa. Ajá. Diciendo que ya tenemos nuestro sonido, ya no necesitamos el grunge, váyanse, nosotros vamos a tomar cargo de ahora en adelante, ¿no? Bueno, y justamente este disco, el homónimo de Sud, es considerado del movimiento del Britpop de los que marcaron el género, porque fueron 4 discos los que marcaron. Que fue el de Sud, homónimo, fue el de Hears and Hers de Pulp, fue justamente el Definitely Maybe de Oasis. Ojo, no el que ha sido el mejor, el que marcó, el que se le respeta por lo que significa, y también el Rubbish de Blur. Modern Life is Rubbish. Ajá. Claro, es un sonido ya Britpop de Blur y lo encontró, pero Sud era un poquito diferente, ¿no? Sí. El sonido se desmarcaba de ellos. Sí, y fíjate que esta revista, la que te decía, la de Select Magazine, que decía que venía Brett y decía Yankees Go Home, Ajá. y que ponían como que las bandas nuevas del movimiento Britpop, no venía Blur. No.
no venía Blur en la portada, ¿no? Era pues, muy controversial. Si Blur pues, fue Era uno de los parte pioneros, importante. fue pionero, exactamente. Digo, fue el primer grupo firmado. Sí, entonces el artículo decía tal cual que querían repeler la oleada de grunge que había llegado a Gran Bretaña desde Estados Unidos. Fíjate que la palabra Britpop ya se usaba. Desde Claro. los 60s se usaba, no recuerdo si para decir ciertos beats que tenían ahí de la época. Pero la prensa musical fue la que la definió. Pero no existía, digamos, como género que después se creó. Sí, y fíjate, ya en 1993, cuando la Select Magazine la utiliza en el artículo y se define como movimiento, Sud fue la primera cara y el primer sonido que tuvo el Britpop. Bueno, tan así que este disco... Y Pulp también. Sí, pero este disco está considerado entre los 1001, o sea, porque así fue listado, de los 1001 álbumes que tienes que escuchar en tu vida. Claro. Y fíjate algo curioso que dice Jane, que pues era la RP de Sud, que había esperado a Sud toda su vida. Dice, todo esto pues era como un reinado, pero prácticamente eran los niños jugando hasta que llegaron los grandes. Ajá. Que fueron Estos los dos. hermanos Gallagher. Y Sí. ella misma lo dice. Claro. Alguien que estuvo esperando a Sud toda su vida. Pero te voy a decir por qué. Los hermanos Gallagher, Liam y Noel, representaban el rockstar sin ser rockstars. Claro. ¿Por qué? Porque le gustaba la fiesta, porque era, digamos, de mucha vida nocturna, porque obviamente les fascinaba el alcohol, porque se la Sí, pasaban con claro. mujeres. Es decir, eran rockstar, pero no porque estaban en una banda, eran rockstar porque era su estilo de vida. No, claro. Y eso güey. obviamente llamó la atención porque dijeron, pues, estos tipos que vienen de Manchester, de una zona trabajadora, que vienen desde abajo como nosotros, tienen este tipo de vida, ¿por qué los demás no podemos? Sí, y hay que decir que Sud estaba tomando mucho auge en Londres. Ajá. Y pues en Manchester se está creando un monstruo, Sí. se está creando una leyenda que, pues como lo dijiste ahorita, fueron los hermanos Gallagher que tuvieron toda esta vida, pero hay que decir que ellos fueron los primeros de todo el movimiento Britpop que sí querían ser famosos. Ah, claro. Que sí querían tener el jet privado. Claro. Que sí querían Lo decía- tener el Rolls Royce, o sea... Lo decía Liam, si fue Liam el que dijo en una entrevista, pues Sí. le preguntaron, oye, ¿tú qué esperas de la banda? Dijo, no, yo no espero nada de la banda, yo lo que quiero es fama. Sí. Tal cual. Y el mismo Liam decía, ¿qué tiene de malo querer el Rolls Royce? Ajá. ¿Qué tiene de malo querer el jet privado? Ellos sí lo querían. Ellos Sí, fueron claro. los primeros que abiertamente ya tenían esa ideología de quiero llegar hasta el cielo. Exactamente. A todo. Pues primero antes de Oasis se formó The Rain. Ajá. The Rain tuvo un vocalista antes de Liam, sale ese vocalista, hicieron unas audiciones, entra Liam. Esto lo cuenta Noel, ¿no? Ajá. Entra Liam a The Rain. Después hacen unas canciones y se las enseñan Liam a Noel y le pregunta, oye, ¿Qué opinas? Ajá. ¿qué opinas de las canciones? Y le dice Noel, pues la verdad, o me metes a mí, yo escribo las canciones y nos vamos a la fama, o se quedan aquí para toda la vida porque están... Sí, porque Muy malas. en ese sentido hay que decir, Liam era, digamos, el rockstar por excelencia, Sí. pero Noel era la parte creativa de esa banda. Sí, claro, pues es que en realidad Liam fue el que le propuso. Cuando le preguntó a Noel que si le gustaban las canciones y Noel le dijo, no, güey, están bien feas, güey. O me metes a mí o le damos. Entonces el Liam le dijo, bueno, escríbelas tú, güey. Ahora, ahí te Escribe va. tú las canciones. La anécdota de cómo firmaron a Oasis cuenta que llegó un representante, porque te digo que en esa época, aparte de Alan McGee. Pues de Alan McGee, exactamente, del concepto era tocar en bares pequeños. Sí. Ese era el concepto aparte, ¿no? Entonces, que un día llegó y que no los dejaban subir y que fue Alan McGee y dijo, déjenlos subir un rato a ver qué tocan. No, pero fue un showzote para que los dejaran subir. Por eso, pero- Los hermanos Gallagher hicieron un desmadre, Sí, güey. claro. Porque no los dejaban subir y ellos decían... O sea, porque en realidad fueron a tocar a Glasgow, güey. Claro, sí, Fueron claro. a Escocia a tocar, güey. Ajá. Y dijeron, no dejamos 250 Millas. millas nada más para que no nos dejen tocar. Y les dejaron tocar 10 minutos. Hablaron con el dueño del bar. Ajá. Los dejaron tocar 10 minutos. Y en esos 10 minutos los dio a tocar Alan McGee, que
pues que fuera el de Creation Records, no sé si era el dueño, Sí, no sé sí. qué era de Creation Records, pero Noel venía bajando del escenario enojado y Alan McGee les dijo, ¿qué Aquí onda? lo firmo ¿Tienes yo. un contrato? Pero en corto. Y de volada, ¿no? Y nada más para completar la anécdota, tocaron 3 canciones, de una no me acuerdo cuál es, pero fue Rock and Roll Star y una versión de ellos de I'm on the Walrus de Sí. The Beatles. Y eso, nada más le bastó 3 canciones a este. Up in the Sky. A Alan McGee para decir, esta banda tiene mucho futuro. Sí, de hecho tocaron con The Sisters Lovers, fue la banda que iba con ellos. The Sisters Lovers sí tocó su set completo y pues a ellos no los tocaron, no los dejaron tocar y los Gallagher se pelearon con toda la seguridad. Ya Qué después bueno, pasó qué bueno, eso. qué bueno. Hay que decirlo. Después siguió pasando eso ya con todos los permisos, ¿verdad? Porque era parte, era la esencia de Oasis, pelearse con los demás y entre ellos. Bueno, pero estamos hablando de 3 años Antes de que tronara, sí. en un año, os digo, en un minuto, porque pues en realidad cuando Liam le dijo a Noel, oye, tú empiezas a componer las canciones, de ahí pasaron 2 años juntos. Claro. Tocando y ensayando, que decían que Noel era muy estricto y ensayaban 5 veces a la semana. Noel fue roadie de Inspiral Carpets, ¿no? Ajá. Entonces, a Noel Inspiral Carpets lo audicionó para ser vocalista, le dijeron que no, y viajó por todo el mundo con ellos como roadie, ¿no? Ajá. En 1992 lo dejaron libre y lo liquidaron. Ahí es cuando entra a Oasis. Ajá. De hecho, cuando entra Noel, o un poquito antes fue cuando le cambian el nombre a Oasis, de The Rain a Oasis. Pero estamos hablando de que tocaron 2 años juntos antes de que Alan McGee los viera tocar en ese bar, sí, en Glasgow. Después los firma Alan McGee y pasa todavía 1 año. Giraron por 1 año todavía con Alan McGee y nadie iba a los conciertos. Ajá. Nadie los veía. O sea, ni siquiera Alan McGee después esperaba el éxito estratosférico que tuvieron, ¿no? Hasta que ya le lanzan el disco como tal. Bueno, fíjate que antes de lanzar el disco, lanzaron un sencillo de una canción que se llama Columbia. Ajá. Está muy, muy rockera, me gusta mucho, me recuerda mucho a Zeppelin, no sé por qué. Lanzaron un sencillo de Columbia porque querían ayudar a dar a conocer a la banda, ¿no? Uh-huh. Entonces, se dice que en la reunión de productores de Radio One, de la BBC, pusieron Columbia y todos dijeron, wow, esto va a ser un hit, ¿no? Esto es poderoso. Entonces, la canción entra al playlist de BBC, de la Radio One. De la Radio One. Compilaciones. Sí, Columbia entra al playlist de la Radio One. Ajá. Y ahí es cuando empieza a agarrar este auge, ¿no? La Radio One lo puso en repetición. Puso la canción en repetición todo el tiempo, pues claro, prácticamente se la estás metiendo a la gente, ¿no? Ajá. Después, fíjate, Radio One empezó a hacer estas sesiones de las que te platicaba, las Evening Sessions, donde juntó a Sud, donde juntó a Blur, juntó a más bandas. Estoy hablando ahí de por marzo de 1994, más o menos. 10 meses después de lo de Glasgow, 10 meses después de que Alan McGee los firmara, Oasis debutó en televisión. Ajá. Tocaron Supersonic. ¿Cómo no? Que viene en el disco de Philly Baby. Ahí dejaron a la banda. Acá está. Este es el disco. Este es el disco debut. Primer disco de Oasis, ¿no? Ajá. Este disco vienen rolas como Supersonic, vienen rolas como Rock and Roll Star, que fue de las que le dieron al menos la oportunidad de que los vieran y de decir, ok, hay que darle seguimiento a esta banda de hermanos. Sí, claro. Fíjate que con esa rola con Supersonic en vivo dejaron a mucha gente boquiabierta. Y después, un mes después, antes de sacar esto, sacaron Supersonic como sencillo. Ajá, claro. Intentaron regrabarlo, fíjate, pero mira, ellos grabaron el demo de Supersonic, ajá, se lo mandaron a la disquera y la disquera dijo, vamos a regrabarlo, ajá, vamos a sacarlo como sencillo. Intentaron regrabar el demo de Supersonic, la disquera intentó regrabarlo y no pudieron, güey. No pudieron, güey. Y trataron de descifrar por qué no podían sacar el mismo sonido que el demo. Y no pudieron y terminaron tomando la decisión de dejar el demo. Y el demo es la canción la que tú escuchas, ajá, la de Supersonic. Obviamente mezclada y masterizada, ¿no? Claro, sí. Pero es el demo porque esa esencia de ellos pues no la podían replicar. Solamente sucedió esa vez en Supersonic. Y mira, tú estabas hablando ahorita de las canciones, de las que vienen aquí. Y la canción Live Forever, ajá, fue un cambio radical. Claro. Fue un cambio radical. Fue una de las canciones que les dio ese empuje a Oasis. Y el mismo Noel dice que después de escribir esa canción,
él empezó a escribir diferente. Bueno, es que Live Forever, de esas rolas que acabamos de decir, Live Forever es la que después termina siendo, digamos que es el génesis de una de la que vamos a hablar más al rato, que está en el What's the Story of Morning Glory, porque es el estilo musical que después, digamos, tiene la firma de Oasis. Sí, claro, o sea, dice Noel que para él esa canción se trataba de respeto, se trataba del respeto que le tenías a tu novia, a tu padre, a los amigos, era una canción de esperanza, era una canción de ser joven, Live Forever. Esa canción en realidad, o en ese momento, fue cuando comenzó el ascenso de los hermanos Gallagher. Porque ¿no? además en ese año, que fue el 94, cuando se lanzó el Definitely Maybe, pues resulta que también fue el Park Life de The Blur. Y entonces aquí es donde... Exacto. A ver, aquí ya de inicio ya tenemos dos discazos, ¿ok? Que a la vez marcan... ¿Qué había dentro? que a la vez marcan el futuro del Britpop. ¿Por qué? Ya todo esto se empieza a generar, todo eso se acuña, ya todo esto se amarra como tal, como género. Oasis viene a irrumpir la escena musical por toda la cuestión que aquí acabamos de decir, del norte de Inglaterra, contra los, digamos, fresitas del sur, que eran los londinenses, Blur, Sud, todos esos asuntos. Pero es cuando Blur se la toma personal. Parklife. Y dice Damon Albarn, oye, pero ¿por qué estos, si traen un sonido muy suave de lo que traemos nosotros, por qué también están, pues digamos, quitándonos parte del mercado? Claro. Porque hay que decir, así como con Oasis, le pasó con Sud, de que ¿por qué me están ganando el mercado? Sí, o sea, era una pelea constante. Damon Albarn era muy competitivo con respecto a que yo quiero ser el mejor de estos. Claro, y fíjate, por ejemplo, en ese momento del Definitely Maybe, en ese momento del Parklife, es cuando se crea Elástica. Elástica, exactamente. Curiosamente, Justin en ese momento ya toma la decisión y le empezó a preguntar a todos, porque como estuvo con Brett y estuvo con Damon, pues le empieza a preguntar a todos, oye, ¿debería yo hacer una banda? ¿Debería hacer una banda? Y Jane, la que era la RP de Sud, le dice, oye, yo moriría por verte cantar. Ajá. O sea, yo ya soy tu fan. Haz la banda. Entonces, a Justin se le ocurre hacer la primera banda de mujeres de Britpop, que se llamó Elástica, ¿no? Sí, eran 3 mujeres, ¿no? Era un Entonces, trío. sí, pero antes de empezar Elástica, pues ya reconocían a Justin, ¿no? La banda tenía un gran sonido y la música y el look hacían ese match. Fíjate, la canción Slaughter, que salió en 1993, en diciembre, pues se trataba de una frustración sexual. Ajá. O sea, ya estaban hablando de ese tema. Otra vez las bandas británicas, ¿no? La disquera les dijo que iban a sacar una edición limitada de 7 pulgadas del sencillo y al final hicieron 1500 copias. Se agotaron la mañana en la que salieron. Ni siquiera ellas consiguieron una copia. De hecho, le hablaron súper enojada Así, a los de la disquera de que ya se acabaron los discos, ni siquiera nosotros conseguimos. 1500 en el momento en que salieron, ¿no? La canción Line Up, se dice que el baterista, ya es que hay unos ruidos ahí extraños de que... Ajá, sí. Se dice que el baterista lo hizo en vivo en ese momento, ¿no? Ellos eran muy sencillos, en realidad eran muy interesantes. Y fíjate, hablando de Elástica, en ese momento, cuando sale el Parklife, Elástica llegó a ser más grande que Blur en ese periodo, en ese pequeño periodo de tiempo. Pero había que esperar lo que venía. Exactamente. Porque ya vamos a llegar al 95 para yo ahí... Bueno, es que Elástica hubo un problema porque las acusaron de plagio. Ya Sí, para, claro, para terminar con ellas, acusaron que la canción Connection pues era una canción de Wire y la de Wake Up se parecía al No More Heroes de Strangers. Y de hecho de Strangers les quitó el 30% de las regalías de la canción, ¿no? Pues, ellas decían que pues todo el mundo tiene sus influencias, que The Wire era influencia de ellas, o sea que la canción se pareciera pues era otra situación, era otra situación, coincidencia, ¿no? De esas, digamos, coincidencias inconscientes, porque ya hay que decirlo, ¿no? En la música, los músicos como tal, los que se dedican a hacer música, obviamente traen sus influencias y esas de vez en cuando, sin querer, por así decirlo, cuando están creando música, de repente pues aparecen. Sí, claro. Y bueno, ya en este momento del Definitely Maybe, de Elástica, el primer disco, ya después pues lo que pasó, estamos hablando de 1994, un gran año para la música. Parklife de Blur, que sale en ese momento, pues Parklife está inspirado en la música disco.
El disco, por ejemplo, la canción, dice Steven Street, que fue productor, dice que la canción de Girls and Boys. ¿Cómo no? Girls and Boys, Girls. Dice que esa canción, pues Damon le envió un demo y él dijo, bueno, vamos a poner tu voz atrás o arriba de una máquina, de una drum machine, 120 minutos, totalmente el beat, un disco beat, y Damon empezó a cantar, ¿no? Alex, que pues era un bajista medio funky también, y pudo hacer un approach muy funky a la canción. Y pues las letras hablan totalmente de los jóvenes británicos corriendo salvajemente en el sol, en el mar, vacaciones sexuales. Pues es un himno del Britpop, ¿no? En marzo de 1994, Boys and Girls llega al número 5. Sí. Se acercaban al número 1, pero todavía no había ninguna canción, ni de Sooth, ni de Blur, ni de Elástica, ni de nadie que llegara más allá del 5 en ese momento, que fue la de Girls and Boys. De Blur, o sea, ganó otra vez en las charts. Y ahí te va. Le volvió a ganar a Sooth. Y ahí te va. En esa parte donde tú dices que llegó un momento en que Elástica incluso hasta era más famoso que Blur. En un momento. En un momento fue cuando Damon Albarn se lo volvió a tomar personal, ¿ok? Y ellos supieron que Oasis, ya brincamos, aquí me voy a brincar yo el 95. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque estamos justamente a unos días del momento en el que cambió el Britpop. Te voy a decir en qué aspecto. Damon Albarn supo que Oasis iba a sacar una canción, un sencillo. ¿Okay? Sí, pues todavía no sale el disco. En el momento que estamos situados, apenas había mucha expectativa para el primer disco. Bueno, porque también hay que recordarle a la gente que a lo mejor no le tocó esta época. La música antes se vendía con sencillos que después salían en el LP. Sí. Pero el sencillo, el hecho que tú vendieras la pura canción, a lo mejor con una versión extendida o algún mixeado, ya más o menos te marcaba cómo libera el disco. Sí. ¿Ok? Bueno. Que hablamos de Supersonic, que hablamos de esos sencillos, de Columbia, ahorita que sacaron. Entonces, Damon Albarn Damon Albarn se da cuenta que, o supo que Oasis iba a sacar un sencillo, ¿ok? Y entonces dijo, vamos a calarnos, vamos a sacar nuestro sencillo el mismo día que ellos. Oasis dijo, no, espérate, vamos a cambiar nuestra fecha para no toparnos con Blur. Y Blur la volvió a cambiar para volver a topárselos. Esto sucedió el día 14 de agosto del 95, a unos días de la grabación de esto. De la grabación, ¿verdad? Por la grabación, sí. ¿Por qué yo digo esto? Porque fue la primera vez que los noticieros nocturnos y las casas de apuestas británicas sacaron un espacio para ver quién iba a ganar. Si Oasis o Blur. ¿Qué canciones fueron estas? Fue Roll With It de Oasis y Country House de Blur. La batalla la ganó Blur, porque ese sencillo vendió 274,000 discos contra 216,000 de Oasis. Pero, la guerra le iba a ganar Oasis, porque sacó un madrazote llamado What the Story Morning Glory, donde venía Wonderwall. Claro. Sí, pero la rivalidad comenzó antes. La rivalidad comenzó, o sea, yo me situaba en el verano de 1994, un año antes, cuando iba a empezar la rivalidad en las listas y le empezaban a preguntar a Noel por Blur y él decía, odiaba. Hola. O sea, en realidad no decía nada. O sea, no lo odiaba al principio, no lo odiaba, fue más la rivalidad que la prensa quería hacerles ver, así como un estilo Messi y Ronaldo, ¿no? Había muchas expectativas para el álbum de Oasis, ¿no? Entonces, Noel que era el Definitely Maybe en ese momento. Noel había escrito casi 2 discos antes de escoger las canciones. Grabaron con Dave Batchelor primero el disco. No les gustó. ¿Por qué? Porque se dice que Dave Batchelor los grabó a todos por separados. Y les dijo a todos que tenían que amarrarse en el click, en el metrónomo, en el tiempo. Sí. Cosa que Oasis era una banda en vivo. Sí, claro. Oasis era una banda que te daba toda la esencia musicalmente arriba del escenario, en los ensayos. Entonces, meterlos a grabar por separado y aparte hacerlos amarrarse al click no dio. O sea, para ellos
Fue un fracaso haber grabado ese disco con Dave Batchelor, el Definitely Maybe. No, ya no sonaban. Ellos sentían que había perdido toda la vibra. Y después trajeron a Mark Coyle, que Mark Coyle fue su ingeniero en vivo todo este tiempo. Cuando ellos estaban girando, antes de grabar el disco, el Definitely Maybe, Mark Coyle estaba con ellos todas estas giras y pues los conocía. Él fue como que el genio detrás del sonido Oasis, ¿no? Él conocía la pared del sonido de Oasis. Después se fueron a grabar al Samhain Studio. Fueron las nuevas sesiones y fueron en un estudio rural en Cornwall que estaba totalmente lejos de todas las distracciones. El estudio estaba al final de un arroyo. Era un arroyo de marea, ¿no? Entonces, si llegabas en el momento equivocado, no podías llegar al estudio, tenías que rentar un barquito, tenías que rentar una lancha. De hecho, cuando llegaron, les dieron un horario de las mareas. Ajá, sí. Para que supieran cuándo podían moverse. Entonces, el estudio quedaba totalmente bloqueado, sí. Aislado. Angeli Dott se dice que fue la guardiana que les pusieron a los de Oasis cuando los mandaron a ese estudio totalmente retirado, y les pusieron a Angeli Dott pues para que no fuera pura fiesta, para que no fuera pura gozadera para ellos, sino para que se pusieran a trabajar, ¿no? Ella dice que llegó al estudio y que no había nadie, o sea, no estaba la banda. Ya después llegaron ellos y ella cuenta que eran como niños de 11 años. Sí, sí. Se echaron al sillón, querían ver tele, tenemos hambre, se metieron a la alberca, jugaron billar, jugaron PlayStation, jugaron soccer. O sea, prácticamente eran unos niños cuando estaban grabando. O sea, cuando Noel entró a la banda tenía 24 años, Liam tenía 19 años. Ajá. Pues el plan en realidad era que grabaran todos juntos. Ajá. A diferencia de Dave Batchelor, que se los había grabado por separado, dijeron, vamos a intentar en estas nuevas sesiones grabar todos juntos como banda. Pero era un problema meterlos a todos juntos al estudio, ¿no? Ajá. O al mismo cuarto. Siempre faltaban a alguien. Entonces, cuando en realidad tenían a todos juntos, grababan todo. Ajá. Grababan todo lo que se pudiera, porque era difícil poder reunirlos, ¿no? Entonces, este disco eran ellos totalmente. Era un grupo de niños haciendo lo que querían, a la hora que querían, jugando a hacer música. Todos estaban felices, todos se divertían. Entonces era totalmente el sonido de ellos, ¿no? Definitely Maybe, cuando ellos lo oyeron por primera vez, la mezcla, ellos sabían que iba a ser un éxito totalmente. Este disco vendió casi 1 millón de copias la primera semana que salió. O sea, imagínate, rompió con todo lo que había pasado con todas las bandas anteriores, güey. Sí, claro. El primer disco de Oasis. No tuvieron que esperar todos estos años que las demás bandas estuvieron dándole, pero pues ellos se prepararon muy bien, ¿no? La primera canción del disco, Rock and Roll Star, habla totalmente de esto, ¿no? Ser una estrella de rock and roll, salir del anonimato, este anonimato sofocante de ser de la clase trabajadora, salir de este túnel. Pues aparte de la música en Manchester, a ellos les gustaba mucho el fútbol. Claro. Lo representaban también en su música, en sus letras. Fans del Manchester City, por cierto. Sí, ellos hablaban de que, por ejemplo, la letra que decía Manchester just too fast for me. Ajá. La letra de Rock and Roll Star. Este disco fue más allá de la música. Este disco, aparte que empezó una fascinación por la relación de los hermanos. Ajá, claro. Afuera de la música, se empezó a tener esa fascinación, ¿no? De que, ¿qué hacían los hermanos? Ajá. Cómo se llevaban, cómo se comportaban. De hecho, salió un sencillo que al principio viene una discusión de ellos sobre qué estaría haciendo John Lennon si estuviera vivo. Ajá. Y uno le dice, music, y le dice, tú no sabes lo que estuviera haciendo. Se peleaban por todo. Ese sencillo llegó al número 52 de las charts. Ajá. O sea, una grabación de ellos peleándose por qué haría John Lennon si estuviera vivo. Ajá. Se peleaban por cualquier cosa, ¿no? Eran hermanos. Se decía que Liam estaba un poco resentido porque Oasis fue primero de él antes que de Noel. De hecho, y luego llega Noel y se le arrebata totalmente. Pues le arrebata la parte creativa, porque la imagen Liam siempre lo ha sido. Sí, pero Noel se empezó a llamar él mismo el jefe. Ah, sí, claro. De hecho, empezó a firmar como el jefe. Bueno, pero ¿por qué? Porque él decía que si no era él el que ponía el orden, nadie lo iba a hacer.
Sí, claro. Pero fíjate, pues la gente decía que era una combinación perfecta. En 1994 dieron un concierto en Los Ángeles, en Estados Unidos, y el Diem le aventó y le rompió un pandereta o un pandereta Sí, a Noel. a Noel en la cabeza. O sea, Noel se bajó tan enojado que desapareció. Ya nadie supo dónde estaba. De hecho, lo tuvieron que buscar como detectives. Tuvieron que hacer toda esta búsqueda de detectives porque Noel se había perdido, ¿no? Entonces, de repente recibió una llamada del manager a las 3 de la mañana diciendo de que, ¿sabes qué? Me voy a salir de la banda, güey. Me voy a salir de la banda. Renunció a la banda, se escondió. Dicen que se fue a San Francisco. Ahí lo encontraron en San Francisco y él decía que era el hombre invisible, que anduvo por Chinatown, que nadie lo podía ver. Después, cuando el manager ya lo encontró, Noel le dijo, oye, no tenemos que volver a hacer nada, vámonos a disfrutar lo que quieras, es más, vámonos a Las Vegas. Y se tuvieron, y el manager dice que lo tuvo que acompañar a Las Vegas, y fue como un fear and loathing. De repente se perdía, ya no sabían dónde estaba, y hablaba al día, o un amigo de él hablaba cada día y decía, está bien, todavía no se muere. Y estaba festejando en Las Vegas hasta que se hartó, y dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a la banda, pero no les voy a dirigir la palabra. Y volvió y empezó un ratito que no le dirigía la palabra, ¿no? Sí, a la banda. Muy Oasis ese asunto. Sí. En ese momento, Sud sacaría su segundo disco, Dogman Star, donde ya meterían más orquestas, ya tenían pues todo este concepto diferente y ya había tensión entre Brett y Bernard y ya había cambiado totalmente el humor de la banda, ¿no? Brett pues amaba la prensa, amaba estar en programas hasta de juegos, así de que atienden al precio y cosas así. Y Bernard decía que pues no tiene nada que ver esto con la banda, o sea, yo quiero estar en el estudio, yo quiero estar grabando. Dice que Bernard se enojó, en algún momento Bernard se enojó por todas estas discusiones, se salió al carro y en la canción de Wild Ones, por ejemplo el intro de Wild Ones, que es una guitarra acústica, dice que tuvieron que ir al carro porque Bernard estaba metido en el carro tocando la acústica y no quería entrar al estudio y tuvieron que sacar los micrófonos y llevarlos al carro y lo grabaron adentro del carro porque no quería ver a Brett. Entonces el intro de Wild Ones, esa guitarra acústica, está es Bernard adentro del carro. Después entrevistaron a Bernard, hizo público los sentimientos, lo que sentía por Brett. Decía que Brett no era un músico, que no tenía creatividad. Empezó en realidad ya a ver esta tensión pública entre ellos dos, ¿no? Pues dicen que cuando Bernard regresó de esa entrevista ya le habían sacado todas las cosas del estudio. Llegó al estudio y encontró todas sus cosas afuera. El álbum tuvo malas ventas, se dice que fue por esto, por el conflicto que tuvieron Bernard y Brett, pero pues el álbum es un discazo, los fans dicen que es un gran sonido, suena mucho Bowie, a la prensa no le interesó mucho el disco, ellos querían más la historia entre Brett y Bernard, ¿no? Y porque se habían ido, le decían a Brett que ya era el fracaso de Sud, iban a morirse porque pues, ya no estaba Bernard, ya se había ido, pero en el 94 en realidad fue cuando el Britpop se fue mainstream. Sí, que tuvo que ver esta situación, porque ahí fue justamente donde ya siendo mainstream, ya tienen todas las, digamos, todos los escenarios, todas las plataformas de ese momento, incluso todos los formatos, porque hay que decirlo, había formatos por ejemplo, cassette, CD, que si es de 7 milímetros, 7 pulgadas, una cosa por el estilo. Sí, 7 pulgadas. 7 pulgadas o 5 pulgadas, o sea, ya tenían todos los formatos y con eso ya podían, digamos, diversificar también como tal la venta, ¿no? Sí, y ya, por ejemplo, ya de lleno en este disco, por ejemplo, What's the Story, Morning Glory, antes de que llegara este disco, y que el Britpop se va mainstream en el 94, se hacen los entrega de los Brit Awards y Blur ganó todo. ¿Sí? Blur ganó mejor disco, mejor sencillo, y mejor álbum, mejor video, Blur ganó todo. Pero todavía no había ninguna canción de Britpop que hubiera llegado al número 1. Ajá. Hasta What's the Story, antes de que saliera What's the Story Morning Glory, Oasis saca como sencillo la canción Some Might Say. Some Might Say. Sí, en ese sentido hay que decir algo antes de entrar justamente a esto. Hay que recordar que Blur había sacado el Park Life
Ajá. Y el Park Life fue 4 veces platino. ¿Por qué comento esto? Acabo de contar hace unos minutos la historia de cómo se peleó el Roll With It, que había una canción de que tú sigues adelante a pesar de las cosas, que la vida es una mierda, pero tú vas a seguir. Mientras que Country House de Blur era como, pues ¿quién tiene una casa en el campo? Los ricos. Bueno, claro. Dijimos que Country House ganó esa batalla, pero la guerra la ganó Oasis, porque este disco nada más, solamente ese álbum, al momento, todavía sigue vendiendo, pero tiene más de 30 millones de copias vendidas. Estamos hablando quizás del mejor álbum del Britpop. No, este es un discazo, güey. Hello, Roll With It, Wonderwall, sí, Don't Look Back in Anger, buenísima Hey rola, Now. Y luego hay una canción que no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre, nada más está ahí. Sí, nada más está ahí. Y Boneshead, Bank Holiday, Song My Say, Cast No Shadow, She's Electric, Morning Glory, y luego otra canción que no tiene nombre. Y termina con Champagne Supernova. Que Champagne Supernova es una canción hasta, digamos, psicodélica. Okay. Ajá. Nada más que ellos apostaron por eso y les fue muy bien. Ahora, Wonderwall, de esa canción, te voy a decir 2 datos de esa canción. Damon Albarn la odia porque incluso... triple, güey. Triple, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué la odia? Porque dice que fue la canción que les ganó y además dice que en cualquier lado al que iba dejó de ir a tiendas porque siempre la fondeaban en las tiendas. Wonderwall. Y Damon Albarn la odia. Eso por un lado. Por otro, la canción, ¿qué significa Wonderwall? No hay una definición como tal. Liam Gallagher dice que él estaba escribiendo la rola y que se quedaba por After All You're My, no sabía qué poner. Yeah. Hasta que un día, estando en una peda, por algo regresa, se mete a un cuarto y ve el disco, el álbum de George Harrison, el de Wonderland Music. Okay. Y dijo, Wonderwall. Y como que tiene una melodía esa palabra. Regresa a la letra. Verdad, era por eso. Y regresa a la letra y puso en After All, You're My Wonderwall. Y ahí es donde está el génesis del nombre de la canción. Oye, pero decían que ya en ese momento Noel sacaba una joyita cada semana. O claro. sea, y llegaba con uno de que, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Pues Don't Look Back in Anger es un rolón y tiene un solo de guitarra bastante, digo, muy bueno armónicamente. ¿Qué es esta parte de aquí? Donde esa parte de acá es como un salero con algo. Como un salero, ¿ah? Y te digo que se dice que pudieron haber hecho el tercer disco de Oasis con todas las composiciones que hizo Noel para este disco. Para ¿no? este disco. Sí, fíjate que cuando llegaron al número 1, pues fueron los primeros que llegaron al número 1. Claro, fue el primer disco del género que llegó hasta allá arriba. Y el sencillo que llegó al número 1, ¿no? El de Son My Say. Dicen que Alan McGee les organizó una fiesta en el Mars Bars. Y Alex James estaba ahí, el bajista de Blur. Y dice que se llevaron muy bien. Liam y Noel hablaron con él. El baterista de Blur fue el que empezó a decir que después que Oasis decía que ellos eran una basura y que ellos mismos Oasis eran brillantes. O sea, los hermanos Gallagher empezaron a hablar mal de Blur y Blur quería mostrarle a todos que eran los mejores. La rivalidad se salió de control y dicen que una vez Oasis fue al Camden Pub un año antes de que se saliera de control. El Camden Pub, pues, es como un bar. Sí, famoso. Sí, famoso, que en ese momento era el epicentro de la escena Britpop de Londres. Y se decía que Blur siempre estaba ahí, en el Camden Pub. Entonces, entran los de Oasis, cantan una canción, dicen cosas de Blur como que... Qué peor momento de estar vivo como para ser alguien de la banda de Blur. Empiezan a cantar una canción en contra de Blur, como burlándose, y se fueron. Y dicen que varios, pues, integrantes o no sé si del equipo de Blur estuvieron ahí y les dijeron, ¿no? Empezó una rivalidad. Pero yo creo que ellos estaban compitiendo, eran muy competitivos. Pues sí, entonces dice que eso empezó la rivalidad, que los de Oasis se burlaron de bueno, Blur. Entonces, decíamos entonces que Blur ganó la batalla, que Oasis ganó la guerra con el One Storm de Morning Glory, y esto fue lo mejor que le pudo haber pasado a Blur, porque después de este disco, Oasis sacó el Be Here Now, que está aquí. Ok. Este es el Be Here Now, que fue el disco que le siguió, donde vienen rolas como Stand By Me, que por cierto... En su momento, el video de Stand By Me
llegó a ganar algunos premios, no la MTV, pero llegó a ganar premios por la muy buena narrativa que tiene. ¿Qué año es? Este es del 97. 97. Sí, este es 97, si no mal recuerdo, aquí lo... Un buen año para la música también, ¿no? Se acercaba todo esto del Sí, milenio. 97. Se acercaba todo esto del milenio. Un discazo. Yo creo que este disco fue de los primeros que me engancharon a Oasis, obviamente Wonderwall, pero aquí vienen rolotas. Sí, viene, por ejemplo, la de You Know What I Mean. You Know What I Mean. Muy buena. My Big Mouth, Magic Pie, Stand By Me, I Hope, I Think, I Know, The Girl in the Dirty Shirt, Fade In, Fade Out, Don't Go Away, Be Here Now. Don't Go Away es una balado totota. Don't Go Away, Say What You Say. Buenísima rola, All Around the World, It's Getting Better, Man. Y All Around the World, Reprise. All songs by Noel Gallagher. Ahora. Todas por Sí, Noel, güey. a Todas. eso iba. Llegó a tener tanta Owen libertad Morris, creativa Noel Gallagher que se convirtió, decías tú, en el jefe y él impuso toda esa situación. ¿Qué pasó? Comparado con el What the Story Morning Glory, se quedó muy por debajo. Ok. Y fue cuando Blur regresa a tener poder porque lanza su disco homónimo, donde vienen Beatle Bomb, donde viene My Own Words, algo así. Pero viene Song 2. Song number 2. Que Song 2 la hizo como parodia del grunge. Y resulta que fue la rola que le pegó por dos cosas. Una porque estaba muy bien hecha y otra porque se convirtió en himno deportivo. En el FIFA. La ponían en los estadios, la ponían en los videojuegos, pero deportes. Por eso fue, yo por eso la conocí, Y por ahí el fue FIFA. donde reventó Song 2. FIFA 1998. Sí. No sé si era el Road to World Cup. Cuando empezaba, sí, cómo no, ajá. Claro que sí. Y Francia y venía el gallito de. Así, de la el de gallito del 98, Sí, de ¿cómo la no? selección francesa. Pero este disco de Oasis. Es un discazo. ¿Cuál es tu preferido hasta ahorita? Definitely Maybe, Bueno, What's es the que- Story, Morning Glory o Be Here Now. Bueno, a mí me gusta mucho más Be Here Now que el de What the Story Morning Glory. Pero el de What the Story tiene himnos del Britpop, así que se le respeta como tal. Ahora, con el disco homónimo, pues Blur vuelve a ser la banda por encima de Oasis. Ok. Que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Oasis, porque después de algunos intentos viene con un madrazo al inicio de los 2000 que es el Hidden Chemistry. Aquí lo tenemos. Acá está. Aquí está el Hidden Chemistry. Aquí lo tenemos, señores. Ahora, ¿por qué fue importante? Antes del Hidden Chemistry y después del Be Here Now, sacó el Standing on the Shoulder of Giants. No fue tan bueno que digamos. Discazo. A mí sí me gusta, pero. Bueno, pero para las charts no ayudó tanto. Pero aquí, en este disco, vienen rolas como Stop Crying Your Hair Out, que fue un madrazo musicalmente hablando. Songbird, Little by Little. Little by Little, ajá. Little by Little. Que también hay que decir una cosa, así como Blur tuvo la suerte de estar en los videojuegos y ser, digamos, un himno de videojuegos. Sí, claro. El Hidden Chemistry también tuvo cierta suerte porque, digamos que al pasar de los años, llega una película llamada El Efecto Mariposa. De Aston Kutcher. De Aston Kutcher y Amy Smart. Y agarra Stop Crying Your Hair Out como su soundtrack. Güey, es que rola. Y esto provocó entonces que este disco terminara por explotar de forma, digamos, crónica. Y se colocó incluso, nunca llegó a ser el What Story Morning Glory, pero sí llegó a estar en el top 10 de los más vendidos del año. Es que estamos hablando de un disco del 2002. Exactamente. O sea, acuérdate de MTV. Claro. Acuérdate del top 10. Acuérdate ahí te va. Regresando un poquito a Blur. Damon Albarn cuenta una historia donde dice que cuando sale Song 2, que le gustó tanto a la gente que de repente recibió una llamada de un ejecutivo de MTV y que le dijeron: nos gustó tanto tu canción que la vamos a meter a rotación masiva. No cobró MTV, porque hay que recordar que muchos de esos eran medios payoleados, ¿no? Sí, claro. No le cobró MTV a la banda de su representante porque gustó tanto que les metió, digamos, el impulso a través de rotación masiva. ¿Qué pasaba en ese momento? Ya había habido el cambio de la radio como tal al video. Claro. Ajá, y MTV fue importante para eso.
y pues reventó. Saca Oasis este disco con Stop Crying Your Heart Out, lo meten también a rotación masiva y recupera la posición como la mejor banda del Britpop, que para ese entonces el Britpop ya iba en decadencia. Sí, ya iba en decadencia. Digo, ya estamos hablando del 2002. Sí. Ya casi una década, Oasis reinando los charts desde el principio. Pero este disco, digo, a mí me acerca más al sonido Oasis. Obviamente Wonderwall, pues... Y Stand By Me fue lo primero que escuché de ellos. Pero este disco pues tiene canciones como Little by Little y Stop Crying Your Heart Out, que las veías todo el tiempo en MTV. Las escuchabas todo el tiempo en todas partes, ¿no? Y estoy seguro que Oasis ganó premios por este disco impulsado. Ahí te va. Como decíamos desde el principio, por los medios. Fue 2002. 2002. Estamos 2024. 22 años después... sigue siendo Stop Crying Your Heart Out y en general el disco de Hit and Chemistry. El último hit más importante, el último gran hit de Oasis y el último disco que realmente los llevó a una zona comercial y mainstream, pues de la cual jamás han podido regresar. Wow, tiene un libro. Sí, tiene un libro aquí. Tiene un libro, a ver, vamos a verlo. Vamos a ver de qué está pasando. Este es el sleeve del disco, lo que viene adentro. Acá es una onda muy, como es el perfil de Liam, pero como en repetición. Sí, ¿verdad? Es como un perfil. De hecho Nunca aquí está parte de su dentadura. ¿Cómo puedes ver esas cosas? Yo no las veo. Si no me dices, no las veo. Cuidado. Si no me dices, no las veo. Entonces, vamos a abrir aquí para acá. Sí, vamos a abrirlo. A ver, pues toda la experiencia de la que siempre hablamos de las bandas, ¿no? Te digo, aquí Oasis, pues ya tenía todo este look del que yo me acuerdo que nunca lo cambiaron. No. En realidad nunca lo cambiaron. Se lo recortaba un poquito. Y les gustaban mucho los Beatles, hasta visualmente, pues se parece, ¿no? Y pues no, ¿cómo fallarle? Tratar de parecerse a los Beatles o venir de esa línea directa. En realidad, ¿cómo fallar? Dice Andy, Love, Kisses to Edna y Leia. ¿Qué tenemos por allá? Acá está nada más como un pop donde están aquí, pues aquí se ve como a Liam o a Noel así como cenando. Ahí está. ¿Sí? Pues ahí se ve como sentado en una mesa. Te digo que ves cosas que yo no veo, O sea, aquí está. Ahí están, a ver, mira. ¿Ese no es Chetes? Se parece a Chetes, ¿no? Sí, ahí. ¿Pero tú crees que sean religiosos? Nah. No, pues ellos dijeron una vez que así como los Beatles dijeron que eran más famosos que Jesús, ellos que eran más famosos que los Beatles. Pues imagínate, ya están hablando de ser más famosos. Entonces ahí está Liam, ahí está la banda, aquí está y todo la actitud, ¿no? Sí, la actitud, toda la actitud obviamente. en fotografías, la puedes sentir, la actitud de Oasis. Y eran unos rockstars, dice Alan, thanks to all the White family for their support last year. Shout out love to Ain de ABC. Así es, aquí están pues más imágenes. Todo esto que ustedes ven ahorita, si eres joven centennial, vas a decir, pues un librito con fotos. Bueno, esto era parte de lo que hacía que nos enamoráramos de la música. Estar viendo, es más, olerlo, claro. Olerlo, sentirlo, leer. Porque hoy en día la música está a un clic. No, antes era de ir a buscar, ponerlo, ver cómo estaba el arte, qué traía adentro, y eso pues era parte de la gran experiencia que había. Pues aquí se ve a alguien como fumando. Dice James, Take a Bow, Lou Joel, Livy, Steve, Franz, Sud, Lester, Go All Dales, Even Mike, Emmy Publishing, and the Universal God of Light. Love, Wisdom, and Rock and Roll. Así es. Love, Wisdom, and Rock and Roll. Así es. Dice Noel, a firm hand, shake to Sarah, me mom, o sea, su mamá, yo me imagino. My Mom, PW en Johnny Marr. Oasis 2002. Y ahí a ver, por ahí, creo que por ahí vienen unos créditos, ¿no? Aquí un zoomzote. En los créditos, Hit and Chemistry, producido por la banda. Producido por The Band, dice, ¿verdad? Ajá. The Band. Ajá, así es. Y vamos a ver qué más viene por aquí. Un zoomzote. Aparte de eso, track. No, pues ya prácticamente. Y te invita a su página de internet. ¿Quién fue el productor? Mike Owens, ¿no? El productor. Sí, es Mike Owens. Porque no alcanzo, no la llego del todo, compi. Productor, no me crees que no le llego. Acá debe estar. Según yo, el productor de este disco fue Mike Owens. Ahí
Está muy chiquita la letra. Bueno, es que dice produce Band. by the band, sí. Si no me equivoco, estuvo Mike Owens aquí en la creación de este disco. Y así fue como Oasis pues retomó su posición dentro del Britpop, considerando que fue el último gran disco del Britpop. Y de aquí ustedes me pueden preguntar, pues ¿qué pasó con Blur? Blur, Damon Albarn decidió tomar un descanso de la banda y creó otra banda llamada Gorillaz. Pero eso es para otro podcast. Eso es otra historia. Pues un poquito del Britpop. Ajá. En realidad podríamos tener un segundo, tercer capítulo si la gente lo pide. Pero es un poquito de los inicios. Ajá. De los inicios del Britpop. Y digamos que la parte más comercial, bueno, no comercial, sino la parte más conocida de todo el movimiento. Claro, pónganos ahí en los comentarios. Aquí tenemos, por ejemplo, un disco que no abrimos, pero nada más lo vamos a enseñar. Al cast. Es de una banda que se llama Cast. Exacto. Tenemos Cast All Change. Este disco no recuerdo qué año es. Del 95. 1995. All Right, Promised Land, Sandstorm, Mankind, Tell It Is Like, Four Walls, Two of a Kind, History, Reflections, Walk Away, Back of My Mind y Find Time. Cast, una banda de pues el Reino Unido, United Kingdom, también perteneciente al movimiento de Britpop. Hay otras bandas de las que ya no hablamos, por ejemplo, The Bull Radleys, ya estaban por ahí. Pero, pues el propio Supergrass también fue parte de ese movimiento, así que... Claro, entonces, pues muchísimas gracias a toda la gente que sigue ahí conectada, muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos manda mensajes, que nos escriban. Los podcasts han tenido en realidad pues buena aceptación. Hemos hablado de los Jaivas, hemos hablado de Metallica, del grunge, hemos hablado de Spinetta, de qué les gustaría que habláramos, rock mexicano, festivales, rock japonés. Sí, bueno, y con festivales hay que decir, o sea, no los festivales ahorita, sino a lo mejor en Woodstock, exactamente. El Northward. Por ahí nos pusieron que querían que habláramos de bandas uruguayas. Ok. Entonces estaría bien traerles un especial de bandas uruguayas. O lo que ustedes quieran, nada más escríbanos ahí en los comentarios y nosotros los tomamos en cuenta. Britpop, capítulo 7. Emilio, algo que le quieras decir a toda la comunidad de toda Latinoamérica que nos está viendo antes de retirarnos. Sí, y tiene que ver con el Britpop. Cuando mucha gente se hace llamar rockera y le gusta el Britpop, lamento decirte que mínimamente te suavizaste, amigo. Así que, al menos, pero bueno, es parte de una corriente importante. Y gracias por todo el apoyo. Y como lo dijo Luis, pónganos de qué quieren que hablemos, de qué bandas, de qué género, de qué momento específico. Y nosotros con gusto pues aquí platicamos de esto que nos gusta frente a todos ustedes. Claro, gran sonido que fue el Britpop. Ya hablamos del grunge, también hablamos un poquito del funk. Ajá, entonces, cómo no, sí, cómo si no. quieren que hablemos de géneros, o de una banda, o de una banda en general, como tal. Pónganos ahí. Muchísimas gracias a toda la comunidad que siempre está conectada. El Rock es Cultura Podcast, capítulo 7. Síganos ahí en Spotify, síganos en todas las redes ahí para los shorts, los reels. Y recuerden siempre, el rock es cultura.